¿Sabes que las piñas, paltas o yucas que terminan en tu mesa podrían tener altas concentraciones de cadmio, arsénico o plomo? En esta investigación, Sobre el Rastro reúne varias evidencias de que muchos de los alimentos que se cultivan en el Valle Santa Catalina de Trujillo contienen metales cancerígenos. ¿La piñita de qué zona viene, señorito? Buenos días. ¿Cuál de ellas? Por ejemplo, la piña criolla, por ejemplo, Poroto del Chirán. poroto y chirán. Y la piñita blanca, Igual, todos son porotos, Chirán, poroto. En la tierra morida está viniendo de poroto. de poroto. Todas las piñitas vienen de Sí. poroto. Ojo que este problema de alimentos con cadmio, plomo o arsénico no solo le debe preocupar a la población de Trujillo. Hemos identificado una lista de 40 frutas y hortalizas que se producen por cientos de toneladas cada año en este valle y que se venden en el mercado de Ermelinda de Trujillo, pero también se distribuyen en los mercados de Piura, Chiclayo, Cajamarca, Chimbote e incluso en Lima. Esta es la primera evidencia de la contaminación de los alimentos de este valle. Entre el 2022 y el 2023, 2 lotes de palta Hass cultivados en una chacra de poroto fueron rechazados por la Unión Europea, específicamente por los Países Bajos. En estos frutos se encontró una concentración de cadmio sobre los límites permitidos, es decir, más de 0.02 de concentración. Sobre el rastro, llegó a la misma chacra, recogimos el testimonio de los agricultores y los contrastamos con los reportes oficiales de la Unión Europea y del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú. Este es el testimonio de Lucho de la Cruz, el capataz de este terreno, uno de los agricultores afectados y que hace años protesta por la contaminación del río Mochi. Estas paltas? Ese ha sido el 22 y el 23. En 2 ocasiones intentaron exportarlas Sí. a la Unión Europea, ¿verdad? Países Sí, Bajos. sí. Ya. Pero siempre había problemas, lo botaban, que no sé. ¿Cuánto exportaron? Las 7 hectáreas dio bastante. Por lo menos, de pura importación será pues, una trailada, será Una trailada. pura importación. Matando la plantita, miren. Esa ya murió, Arribita ya hay varias que han muerto ya. Porque ese ya el agua, como se dice, ya no es agoteo del subsuelo, sino esa gravedad que viene del río. Del río. Como esa plantita ya absorbe, mira, se mantiene ahí. Tengo como 8 plantas muertas. ¿Podemos verlas? Sí, ¿Se sí. puede pasar? Una planta que ya está muriendo. Y esa de allá, ese paldo también ya murió, ¿no? Producto de la contaminación. Todo el agua. Amarilla. ¿O es amarillo? Sí, pues. ¿No tiene otra explicación esto? No, pues, ¿cómo para si viene del agua espeso? El agua Estamos rumbo a llegar A la soledad. a la parcela de Maximina Rondón, hazañero que está ubicado en el Sierra, sí. en el lugar La Soledad. Que viene con los metales pesados. ¿Qué es? Se forman como unas capas. Sí, se forman unas capas ahí que quedan, y esto es el que lo malogra la planta. Uy, cantidad viene, mire, esto se queda y esto se malogra en la planta y tiene un olor fuerte. Recorrimos otros terrenos del Valle Santa Catalina para verificar cómo se riegan, por ejemplo, estas piñas. Esto lo ha regado y esto es lo que sale. Explíqueme a ver, esta es su piña. Sí, que no lo deja enraizar, Ya. comienza a secarse y el fruto no crece. Pero estas siguieron. Estas crecen un poquito más, pero no crece más. La piña es. 2 kilos para arriba. Sí, ¿Y esta cuánto pesa? Esta pesará pues. De 2 kilos para arriba, ¿y esta cuánto pesa? Mire el agua lo que lo hace. Por ejemplo, ya la planta, ya como entró el agua con carbonillo comienzan a secarse. Comienzan toditas las plantas. Y ya no crece, más chiquita que está ya no crece. La agricultora Maximina Rondón explica los efectos de regar sus piñas con estas aguas amarillentas. No hay raíz. Mire,
que se pueda mantener es la plantita. O Todas sea, están comienza a quemadas. negrarse, lo quema, ve, como si lo echáramos candela, pudrirse ya, podrida. Es producto del agua. Ese es del agua. ¿Y esta piña dónde la vende? Al mercado La Hermelinda. En el mercado de la Hermelinda. Sí, y de ahí nosotros vendemos por mayor y los negociantes que vienen de lejos lo llevan a Cajamarca, Chiclayo. ¿De la Hermelinda lo Lima. llevan para allá? Sí, vienen a llevar. O sea, usted Mira cómo se queda la piña. Si no perdemos. ya no sirve. Ya no, ya. Por eso lo han quemado para volver Quemado para a sembrar. Porque el agua mineral lo mata. Mira cómo se queda. Por eso mi hijo la ha quemado, porque en la verdad aquí perdemos. Y la junta que nos diga que paguemos y paguemos. La segunda evidencia de este reportaje la encargamos nosotros. Con ayuda de ingenieros agrónomos del Laboratorio de Suelos de la Universidad Nacional de Trujillo, recolectamos una muestra aleatoria de 15 paltas Hass y 9 piñas de 2 chacras de este valle, a la altura de Poroto. Estas piñitas acaban de ser cosechadas, ¿no, señorito? Sí. Son de acá de Chirán. Estas se riegan con agua de los canales del río Moche, ¿no? Sí. Ya. Las muestras se enviaron al laboratorio Valle Grande en Cañete. En el caso de la palta, los resultados arrojaron presencia de plomo y de cadmio por encima de los límites permitidos. En las muestras de piña, también se superaron los límites permitidos de plomo. La selección de los frutos fue muy aleatoria y aún así aparecieron metales pesados en una concentración muy peligrosa. Este es un innegable y alarmante indicio de que las frutas y hortalizas están contaminadas. Concentraciones que me preocupan al ver los resultados principalmente es plomo, ¿no? Que es la que tiene mayor concentración. Incluso supera el límite máximo permisible en cierto momento. Y seguido de cadmio. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿la presencia de estas concentraciones son o no dañinas para la salud pública? Los biólogos, de acuerdo a la ciencia, sabemos que todo organismo vivo somos bioacumuladores. Por más pequeña cantidad que ingrese a mi organismo de metales pesados, esto se queda acumulado en las partes nobles. Vale decir, puede estar en el hígado, puede estar en los riñones, en el corazón, etcétera, en los músculos, etcétera, en las partes nobles. Y obviamente en la sangre. Entonces, si yo permanentemente estoy en ese entorno y consumo esos productos, por muy pequeñas cantidades que tengan, va a llegar el momento en que se supere los límites máximos permisibles en el ser humano. Eso va a ser a corto, mediano o largo plazo. Normalmente es a mediano y largo plazo, no es a corto plazo. Debería ser una alerta. La tercera prueba de que la contaminación es generalizada es el monitoreo anual que realiza el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. En el 2023, en La Libertad se recolectaron 406 muestras de frutas y hortalizas. De estas, 60 estaban contaminadas con metales pesados por encima de los límites permitidos. La Libertad es la cuarta región más afectada por este problema después de Loreto, Ancash e Ica. A todas estas evidencias debemos sumar una más alarmante. Se han hecho tamizajes de sangre a 692 personas, la mayoría niños y embarazadas de las zonas afectadas por la contaminación del río Moche. Los resultados arrojaron que de estas 692 personas analizadas, 512 tienen arsénico en su sangre por encima de los valores normales. También se encontró cadmio en exceso en 8 personas y plomo en 3. Hasta el momento, 2 personas han presentado signos de intoxicación. La contaminación de estos campos de cultivo tiene relación con el problema del río Moche. Hace más de una década, en este río se registra un aumento de concentración de plomo, cadmio y otros metales pesados. ¿Por qué está amarillo? Bueno, estas aguas vienen, pues, discurren las grandes relaveras que se encuentran a la altura de Xorik y Rubilca. Y causa mucho daño para la agricultura y también para la vida de cualquier especie. El color del río
Es un signo de alarma que la propia Autoridad Nacional del Agua lo advierte desde el 2002. Está lloviendo, así ve cómo queda, miren, cómo queda el sarro, el relave. Miren. ¿Ah? Y así quedan nuestros surcos en nuestras chacras y esto todito lo seca. Naturalmente el agua se remedia a través de su transporte y su flujo, o sea, su oxigenación, de alguna manera se remedia, ¿no? Pero porque no tiene esa capacidad por el volumen que transporta y por el recorrido que hace es muy corto. Por eso es que esa remediación natural no surge efecto. Los estudios de LANA ya demuestran, ¿no? Que han hecho estudios de monitoreo en diferentes puntos de la cuenca, dan cuenta de los altos niveles de contaminación en todos los puntos de la cuenca, que pasan los límites permisibles técnicos y locales. De metales pesados. De metales pesados, ¿no? Ahorita la actividad minera, que bueno, la que generalmente más está incidiendo es por el relave existente que no se le está tratando, o se está demorando, o de repente el procedimiento no es tan inmediato, ¿no?, de hacer tales procesos de remediación. Vamos a Quirubilca, en Xoy, podemos ver una enorme relavera que está a la intemperie, que cuando llueve se llena y se desborda, y al pie está la cabecera de la cuenca del río Mendoza. Es un pasivo minero que hasta ahora nadie ha buscado una solución, ¿no? Ni el Ministerio de Energía y Minas, que son los que dan autorizaciones, ni el Minagro, a través del ANI. La ley establece que el ANI es la autoridad responsable de velar por la calidad del agua y también aplicar las sanciones correspondientes a quienes contaminaron. Cientos de agricultores del Valle Santa Catalina llevan años protestando para que se dé solución a esta crisis ambiental originada en gran medida por los relaves abandonados de la compañía minera Quirubilca y de otras 13 fuentes de contaminación metalúrgica. Conoce todos los detalles de esta investigación en www.sobrelrastro.pe.